Habíamos visto algunas de las consecuencias geométricas de la relatividad especial. La primera fue la relatividad de la simultaneidad, que nos decía que dos eventos que son simultáneos en un sistema inercial en general no lo son en otro sistema inercial. La segunda consecuencia geométrica era la dilatación del tiempo, que en resumen nos decía que los relojes en movimiento corren más lento. Ahora toca la tercera, que es la contracción de Lorentz. Para eso otra vez tenemos nuestro experimento con el tren o con el vagón. Tenemos una lámpara en un extremo y de este lado tenemos un espejo. La idea es ver cuánto tarda un rayo de luz en hacer el viaje completo, ida y vuelta, de un extremo al otro, y luego de vuelta de este extremo hasta el primero. Para un observador en el tren, delta t' va a ser igual a 2 delta x' sobre c. ¿Esto qué significa? Que el tiempo que va a tardar va a ser lo que mida esto, que lo llamamos delta x, por 2, porque es un ida y vuelta, dividido la velocidad, que es la velocidad de la luz. Eso es lo que tiene que tardar visto desde adentro. El tema es qué pasa visto desde afuera. Si esto tiene una velocidad v, entonces acá es donde ya no va a hacer lo mismo. Entonces todo lo primado es hecho desde adentro. Todo esto mide delta x', medido desde adentro. Ahora, para el observador externo, vamos a considerar delta T1, vamos a llamar este extremo 1 y este extremo 2, de modo que delta T1 es lo que tarda la luz en llegar al primer extremo y delta T2 en llegar al segundo extremo. La idea de este gráfico es que para cuando llega al extremo 1, el vagón se movió hasta acá, es decir, el extremo 1 se movió hasta acá. De modo que esto que tenemos acá es b por delta T1. Eso es lo que mide esto. Y luego rebota y llega hasta el extremo 2, que ya para ese momento está por acá. Y esto es b por delta T2. En ambos casos tenemos la distancia luego de pasar un tiempo delta T1 a una velocidad v, y lo mismo pero para delta T2, lo que se movió entonces en este tiempo yendo a esta velocidad. Por lo tanto, ¿quién es delta T1 primero? Tiene que ser delta X, que tiene que ser lo que medimos desde afuera, todo el vagón, más lo que se movió en el tiempo delta T1 sobre C. Eso es porque la luz sale desde acá, tiene que recorrer todo esto y mientras tanto el vagón se mueve y llega, suponemos por acá, a recorrer hasta el extremo. Lo mismo podemos decir para delta T2. Esto tiene que ser delta X menos B delta T2 sobre C, porque justamente lo que estamos diciendo es que es esto que está acá. Entonces tenemos que sacarle este cachito, que es el mismo que está acá atrás, que es B por delta T2. Observemos que todo esto es delta X, es el primer paso cuando llega acá. Pero después cuando se movió llega simplemente hasta acá, que es el extremo luego en el delta T2, en el segundo paso. Pero justamente recorrió menos que todo, que es delta X, porque se movió hacia adelante este cachito que es el mismo que está acá. Por eso hay que restarlo.
Estos dos son iguales porque es lo que se movió en ese intervalo. B delta T2, este pasó acá y el otro extremo de acá a acá. Entonces ahora despejemos delta T1. Tenemos que delta T1 menos B delta T1 sobre C es igual a delta X sobre C. Sacando factor común, delta T1 es igual a 1 menos B sobre C, delta X sobre C, y delta T1 es delta X sobre C por 1 menos B sobre C. Metemos el C adentro, este se va a ir, acá va a haber un C menos B, así que esto es lo que nos queda para delta T1, C menos B abajo y delta X arriba. Para el caso de delta T2 es lo mismo, vamos a tener esto más B delta T2 C igual a delta X sobre C, pero esto es delta T2 1 más B sobre C, y esto es delta T2 igual a delta X C por esto que es C más B. Ahora, ¿cuánto es el ida y vuelta? Es delta T, que es delta T1 más delta T2, que es delta X sobre C menos B más delta X sobre C más B. Esto es igual a, si multiplicamos estas dos cosas, es C cuadrado menos B cuadrado delta X C más B más delta X C menos B. Así que esto es delta X C más B más C menos B sobre C cuadrado menos B cuadrado, y acá nos queda 2 delta X C sobre C cuadrado menos B cuadrado. Sacamos C cuadrado factor común, arriba queda igual, pero cancelamos el C y ahora sí, esto es lo que queda. Acá tenemos el delta T', el delta T, esto para adentro y esto visto desde afuera, pero ahora vamos a traer otra fórmula que era la de dilatación del tiempo, delta T igual delta T' por gamma, que era 1 sobre raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Lo anotamos, delta T' igual a raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado delta T. Acá la hemos puesto al revés, sin el 1 sobre raíz, sino que lo pasamos al otro lado. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar a lo que tenemos acá. Si hacemos eso, ponemos del lado izquierdo 2 delta X' sobre C, y del lado derecho 2 a delta X, C1 sobre 1 menos B cuadrado, C cuadrado. Entonces, podemos cancelar los Cs. Podemos cancelar el 2. Y entonces, poniendo este término que me olvidé, 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, nos queda la relación entre las dos mediciones de largo del vagón. Delta X' es igual a delta X por raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado sobre 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Pero esto, si multiplicamos por la raíz, 1 menos B cuadrado C cuadrado y abajo también, va a hacer que se vaya el término del denominador, de modo que nos queda que delta X' es igual a 1 sobre raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado delta X. La longitud del vagón no es la misma cuando se mide por un observador que está afuera.
comparado con el que mide desde adentro. Como podemos ver entonces, desde afuera el vagón es más corto. ¿Por qué? Recordemos, delta x' es visto desde adentro, pero desde afuera es delta x. Ahora, lo visto desde adentro es lo que se ve desde afuera, pero por este factor que ya hemos dicho que está entre 1 e infinito. Eso significa que para igualar lo que se ve desde adentro hay que multiplicar lo que vemos de afuera por algún número positivo más grande que 1. Esto tiene que ser más chico. Delta x es lo que medimos desde afuera, así que desde afuera medimos el vagón más corto. Conclusión, los objetos en movimiento se acortan. Esto tiene nombre y es la contracción de Lorentz. Notemos que aparece el factor gamma que ya aparecía en la dilatación del tiempo y hace todo más fácil de recordar. Los relojes en movimiento corren más lento y los vagones o los palos o las reglas en movimiento se acortan, siempre por un factor gamma. Recordemos, al igual que en la dilatación del tiempo, el observador que está dentro del vagón no se va a dar cuenta de que el vagón se acortó. Porque primero, si se acorta todo junto, nunca se puede dar cuenta. La regla con la que mide se acortó. Pero además, para el que está dentro, lo que se acorta es lo de afuera, porque él está estacionario y lo que se le viene encima es el observador de afuera. En este caso, con una velocidad v para este lado. Una vez más, esto trae una paradoja en principio, que es si el que está dentro ve lo de afuera acortado y el que está afuera ve lo de adentro acortado, entonces ¿quién tiene razón? Y por lo ya visto en la dilatación del tiempo, podemos sospechar que los dos van a tener razón. Pero antes de decir algo sobre eso, tenemos que revisar qué es medir distancias, qué es medir el vagón. Entonces, si estamos en reposo, estamos en un sistema estacionario y supongamos que queremos medir una pizarra, por poner un ejemplo. Entonces, lo que hacemos es ponemos una regla, todo está estacionario, yo estoy estacionario, la pizarra también y la regla también. La ponemos al lado, nos fijamos cuánto mide delta x, se terminó. Simplemente es lo de siempre, medir los extremos, restar y listo. El tema de analizar es qué pasa si se está moviendo. En principio es lo mismo, pero ahora hay que tener cuidado que necesitamos medir los dos extremos al mismo tiempo, simultáneamente. Si no, se nos va a medir distinto. Si nosotros medimos primero esto y después se movió un poco y medimos el otro extremo, y nos va a dar mucho más largo de lo que realmente deberíamos medir. Entonces, lo primero es que necesitamos hacer dos cosas simultáneas, medir un extremo y medir el otro. Por supuesto, estamos suponiendo que no tenemos objetos puntuales. Pero acá va a aparecer la relatividad de la simultaneidad, porque dos eventos que son simultáneos en un sistema inercial en general no lo son en otro. Entonces, cuando yo hago la medición, esto está en movimiento, lo puedo hacer. Espero tener todas las condiciones para medir simultáneamente estos dos extremos y me va a dar algo. El problema es que desde otro que se está moviendo, lo que para mí es simultáneo, para él no va a ser simultáneo. Y si no es simultáneo, primero va a concluir que estoy midiendo mal. Y segundo, a él le va a dar otra cosa. Él va a tener otra simultaneidad de estos dos eventos y va a tener otro delta x. En cualquier caso, los dos observadores van a medir las longitudes correctamente desde el punto de vista de sus
sistemas de referencia inerciales, y cada uno además va a ver a los otros midiendo más corto, ya sea la pizarra, el vagón, cualquier cosa, y no hay ninguna inconsistencia porque están midiendo cosas diferentes. Y cada uno va a considerar lo que hace el otro como mal y lo que hace él como bien.